7:31 de la mañana y es hora de darle la bienvenida, por supuesto, a nuestra acostumbrada alianza de esta fuerza informativa entre HRN y Noticieros hoy mismo. Bueno, y hoy con un tema, como decimos popularmente, caliente. ¿Y van a publicar o no los nombres de esos políticos que no rindieron las cuentas de los fondos de sus campañas? A ver cuántas listas llenan. Juan Carlos Rosendo, buenos días. No se acaba. Buenos días, Aldo Enrique, Claudia, Jackie. A mediados del año en curso, la Unidad de Política Limpia anunciaba, según datos que estoy aquí verificando en la fonoteca de HRN, publicarían la lista de los candidatos que no cumplieron con la ley. Y además anunciaba la Unidad de Política Limpia: vamos a multar hasta con 1 millón de lempiras a quienes no presenten el informe de financiamiento de sus campañas. Han transcurrido ya 6 meses desde aquel anuncio que hizo la Unidad de Política Limpia, y esta mañana le vamos a preguntar de nueva cuenta al abogado Germán Espinal de dicha unidad si finalmente se multó a candidatos que no rindieron informe de los gastos de campaña. Hablaba en aquel momento la Unidad de Política Limpia de más de 4.917 de 4.900 candidatos postulados, ¿verdad?, a las elecciones generales o en las elecciones generales, y de esos 4.900, en aquel momento solo 821 habían rendido cuentas, es decir, habían informado sobre la cantidad de dinero, de recursos que utilizaron en la campaña. Vale vera es la pregunta, abogado Germán Espinal, de si finalmente fueron sancionados y cuándo van a publicar esa lista que, repito, en mayo publicaría la Unidad de Política Limpia. Buen día, abogado. Le saludamos en este enlace informativo entre HRN y hoy mismo. No, por supuesto. Buenos días. Un agrado a Marja, a Carlos y a Chendo por esta oportunidad. El primer tema es decirle a la opinión pública que de estos procesos electorales, más del 70% de los candidatos que participaron en elecciones generales y primarias presentaron el informe. Candidatos a diputado, alcalde y a presidente, y así como los partidos políticos que lo presentan 2 veces al año, y los movimientos internos y candidatos independientes. Este es un primer hecho que es bueno destacar, porque no ha sido fácil en los países donde se ha creado esta institución de fiscalización en el modelo electoral de instituciones electorales, resultando alcanzar estas metas. Sin embargo, tal como usted dice, se anunció en su momento, cuando se tuvo el límite que imponía la ley para presentar los informes financieros de gastos de campaña. Sin embargo, Chendo, y todo el mundo lo conoce, que el Congreso tiene la potestad de hacer prórrogas para diferentes operaciones donde participan los ciudadanos: matrícula, pago de impuestos municipales y de renta, etcétera, etcétera. Y en este caso de la presentación del informe hubo solicitudes de personas interesadas para que dentro del Congreso se tomara la medida y se promulgara una prórroga para presentar esos gastos de campaña. El proceso de auditoría y de revisión legal, la unidad la hace de manera permanente, es decir, el personal está capacitado y certificado para hacerlo. Nosotros tuvimos la última prórroga, terminó el mes de septiembre, y todo el mes de octubre ha sido entonces ya confirmando de los que habían quedado pendientes, subsanando sus informes y en firme ya la aplicación de la sanción. En eso estamos. Nosotros, la ley nos manda a provocar la máxima divulgación de todos los actos que tengan incidencia electoral. Es decir, ahora, abogado Espinal,
Sí. Dentro de estas figuras políticas que tenían que subsanar, recuerdo que habían 2 diputados electos en el actual Congreso de la República. 4 había. 4, ¿subsanaron o siguen ahí en la lista negra? Voy a explicarle ahora. ¿En qué estamos en este momento? Es decir, porque se trabaja con un procedimiento legal que debemos de observar sin incurrir en responsabilidades por hacer prematuras divulgaciones, ¿verdad? Estamos en este momento ya no en el periodo de subsanación ni de revisión. ¿Qué está haciendo el cuerpo de auditores y de asesores legales? Notificando a través de los partidos a los sujetos olvidados que van a ser sancionados. Una vez que estén notificados, a excepción de otros que se ubican en la ciudad de San Pedro Sula y que esta semana se estarían desplazando los auditores para hacer esas notificaciones porque hay que entregarlas y sean recibidas por el sujeto obligado. La otra semana nosotros estaríamos estableciendo un día para publicar la lista. Son 1.400 los sujetos obligados que no cumplieron con la ley. ¿Y estos diputados resolvieron? Ahí siguen todavía 4 diputados electos. Creo que hay 16 alcaldes electos que ya tomaron posesión. Yo solo puedo agregarle que estos diputados y estos alcaldes en su propaganda política le prometieron a sus votantes que iban a cumplir con la ley, que iban a rendir cuentas y que iban a presentar sus informes, porque la unidad tiene la capacidad de recoger a través de los observatorios de propaganda este tipo de situaciones, ¿verdad? Hay un compromiso de ellos, ¿verdad? No cumplieron porque no quisieron, porque sí lo dijeron a través de sus discursos, en las plazas, en los medios, en todos lados. O sea que ahí tenemos una situación en la cual ya va a haber una aplicación. Nosotros estaríamos viendo que se haya cumplido el plazo de notificación, que es esta semana, ¿verdad? Una vez notificado, nosotros convocamos a la prensa, ya tenemos listo la presentación de quiénes son con nombre y apellido. No, la ley no nos indica que debemos de hacer la máxima divulgación y justamente creo que ese es el espíritu, tener un impacto disuasivo, ético, pero al mismo tiempo de tipo pecuniario. Las sanciones comienzan con 10, 15 y 20 salarios mínimos. Y estos salarios mínimos se pueden ir duplicando si el sancionado no atiende las reglas de cumplimiento al ser notificado de esta sanción. O sea que ya la sanción está determinada. Hemos trabajado minuciosamente para no tener la dificultad de sancionar a alguien que presentó un informe o que hubo un error, porque siempre hubo nombres de candidatos que iban en una planilla de candidatura independiente, de partido político, de alianzas, y eso duplicaba los nombres y podía aparecer un candidato doblemente sancionado. Sí. Hemos estado haciendo la limpieza de este listado y la otra semana nosotros estaremos ya entregando al público hondureño el cumplimiento del impacto que ha tenido entonces el cumplimiento con la ley de fiscalización de parte de los sujetos obligados, reitero, candidatos a alcaldes, candidatos a diputados y presidentes, ¿no? Muy bien, gracias, abogado Germán Espinal de la Unidad de Política Limpia. Hay quienes dicen e insisten en que ese peso disuasivo lo dejan pasar de largo los que en este caso incumplen la ley porque sienten una institucionalidad blandengue. Bueno, yo estoy aquí justamente, comenzábamos este enlace recordando que en mayo de este año la Unidad de Política Limpia nos estaba diciendo lo que hoy nos vuelve a decir, de que en aquel momento iban a sancionar e iban a publicar la lista de los candidatos a cargos de elección popular que se habían hecho, como decimos popularmente los hondureños, los locos con el cumplimiento de la ley, porque aquí no es más que cumplir la ley, no es mentirle a los votantes, no es mentirle al pueblo, no es quedar mal con quienes los eligieron, sino es el cumplimiento de la ley. Pero bueno, miren ustedes, pasó mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre,
Ya estamos a 10 de noviembre y lo que nos está diciendo hoy el abogado Germán Espinal de la Unidad de Política Limpia es lo que nos dijeron. Y voy a precisarlo En porque mayo. aquí, No, y hay un hecho aquí bien interesante, Juan Carlos y aquí voy a compañeros de hoy precisar mismo. bien la fecha. Es que ahí hay 4 diputados y el Congreso le ha venido dando prórrogas. El 20 de mayo más bien, la Unidad de Política Limpia publicaría la lista de los que no cumplieron la ley. Ya van a cumplir 6 meses. Sí, ya se cumplieron 6 meses. Y aquí está este detalle que hay que precisarlo. Es que el Congreso Nacional ha venido dando prórrogas y prórrogas. Y ojo, ahí hay 4 diputados. Sí, pero es que al margen de cualquier prórroga, ¿cuál es la obligación de la Unidad de Política Limpia? Dar el nombre. No esperar que la prórroga venza, ahorita ¿verdad? están en tiempo de dar los nombres. ¿Quiénes son? Vamos a esperar la próxima semana. La Fuerza Informativa HRN hoy mismo TSI continúa a las 7:41 minutos. Aldo Enrique, Claudia Yaqui con ustedes. Después del trono de Jesús María, ya tomaron posesión de sus cargos. Aquí el problema es que si no hay una sanción legal, que debe de ser aprobada por los mismos políticos, pero que obviamente no querrán hacerla, pues no va a ocurrir nada más que lo que usted está viendo. Prórrogas más prórrogas y no pasa nada. 3 veces dieron prórroga. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Rosendo. Buenos días.